Jesucristo humano, como usted y como yo. ¿Cómo les parece? Qué interesante. Vamos a reflejar primero que como cualquier ser humano, como usted o como yo, quienes hemos nacido en este planeta Tierra, Él nació como cualquier ser humano, es decir, a través de un vientre, del vientre de una mujer, como usted y como yo. Como usted y como yo, nació el Hijo de Dios. Y vamos a leerlo textualmente. Libro Evangelio de Lucas, capítulo número 1, verso número 31, que dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. De modo que, aparte de que nació como usted y como yo en un vientre de una mujer, tuvo un nombre normal. El nombre escogido fue Jesús, que a propósito muchos en este planeta Tierra después le llamaron o utilizaron ese nombre, no han debido hacerlo, pero lo utilizaron, porque Jesús significa Dios, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. De modo que han puesto al tendero de la esquina, don Jesús, el que va por allí, don Jesús. Bueno, pero eso cambió. Pero él llegó como con el nombre de cualquier ser humano, con el nombre de cualquier hombre que usted ha conocido. Jesús. ¿Cómo le colocaron a ese niño que nació en ese vientre? El nombre de un ser humano, un nombre normal aparentemente, porque después cambió por el nombre supremo de Jesús Cristo, el único que se puede llamar Jesús Cristo. Pero Jesús, el nombre de este niño que nació en un vientre y que era el Hijo de Dios. Sigamos. Esta parte que sigue, amables oyentes, sí que me ha emocionado. Que Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, utilizó pañales como usted y como yo. A todos los niños le colocan pañales. Todos los niños en su procura de los padres hacen todo lo posible hoy en día por tenerle una linda, una hermosa cuna para ese bebé, para ese niño que ha nacido, para esa niña que ha nacido. Pero dentro de la humanidad de Jesús, de Jesucristo, usó pañales. Su madre María le colocó pañales a Jesús, el Hijo de Dios, y lo colocó en un pesebre, porque era que ¿de dónde iba a sacar María o José, su esposo, que eran personas de bajos recursos económicos, una cuna? No, como los niños de hoy en día, lindas y hermosas, espectaculares cunas y pañales costosos, de lo mejor. No. ¿Qué nos dice la Biblia a propósito de este tema para avanzar? De que a Jesús le colocaron pañales al Hijo de Dios. Leamos en Lucas, en el capítulo número 2, el verso número 7 dice que María, ¿no? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y más adelante, cuando los ángeles le dijeron a los pastores que había nacido el Hijo de Dios, Jesucristo, en ese mismo capítulo número 2, en el verso 12, le dice a los pastores que vayan, ¿no? Que ya nació el Hijo de Dios. Y en el verso 12 dice lo siguiente: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así como los niños de hoy en día que tienen pañales, a Jesucristo, el Hijo de Dios, también lo envolvieron en pañales. No pañales finos y costosos de los supermercados como hoy en día. ¿Quién sabe? La Virgen María, la Madre de Jesús, ¿qué utilizaría? Pero lo cierto es que al niño, a este bello y hermoso bebé, lo colocaron en pañales y lo acostaron no en una elegante cuna como lo merecía el Hijo de Dios, sino en un pesebre, aleluya. Y avancemos. Jesucristo, el Hijo de Dios, como usted y como yo, crecía y se fortalecía. Nos imaginamos a ese bello bebé
ya siendo adolescente, cómo iba creciendo, cómo sus padres, José y María, lo iban observando, cómo crecía, cómo crecimos usted y yo. Pero este era el único, me lo imaginamos, no un niño que hizo cosas indebidas o desobediente o que hacía pataletas, un niño pues que tan diferente como a los niños de hoy en día sin criticar, pero lo cierto es que Jesucristo crecía y se fortalecía. En la Biblia, en el capítulo número 2, en el verso número 41 dice eso: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es decir, llevaban al niño al templo. De allí un apunte interesante para los padres de familia. Por favor, acostumbre no solamente usted ir a la parroquia o a la iglesia o al templo donde usted se reúne a congregarse, lleve a sus hijitos, lleve a los niños o lleve a los adolescentes, a los jóvenes. Hay que insinuarles, hay que llevarlos en el camino de Dios, por favor. Es que es fácil de entender para que usted obtenga un mejor ciudadano, una mejor ciudadana, si usted le enseña desde el principio al niño a tenerle temor a Dios, que es lo que no está ocurriendo hoy en día. Pero acá lo más importante que queremos reseñar es que llevaban al niño al templo. No solamente iban los padres, allí la importancia de las escuelas dominicales a nivel mundial, de que lleven los niños a la escuela dominical, si es que usted se congrega en alguna parte de este planeta Tierra. Lleve al niño, lleve a la niña, congréguelo en la escuela dominical para que comiencen los profesores a instruirlo, porque si usted se va a la guardería, al colegio, a la escuela o a la universidad, ahí le enseñan es otras cosas tergiversadas y lo alejan de Dios, de modo que la salvación por el momento es llevar al niño a que aprenda, a que le enseñen la palabra de Dios donde usted se está congregando. Ya citamos eso. En ese mismo capítulo, en el verso 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Lea bien este verso. Y estaba sujeto a ellos, un niño obediente a sus padres, sujeto a sus padres, cosa que no ocurre hoy en día por que estos muchachitos que han sido malcriados y alejados de Dios, pues obviamente son desobedientes, pero aquí dice la palabra de Dios que Jesucristo, el ser humano, estaba sujeto a sus padres. Y agrega, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¡Qué belleza! ¿Cómo sería? Yo creo que es la madre. Ay, no, es que no hay palabras para describir la alegría de esta madre, criando al Hijo de Dios, viendo que era totalmente diferente a los demás niños. Y concluye este capítulo número 2 en el verso 52 diciendo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Repetimos, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea, iba creciendo como usted y como yo crecimos en la adolescencia, avanzando. Pero lo mejor, crecía en gracia para con Dios y también para con los hombres. Y refiriéndose precisamente a cuando inició su ministerio, su labor, su misión en este planeta Tierra, a los 30 años dice la Biblia, en el libro Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 3, verso número 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Porque a propósito hay una genealogía bien interesante. Lo cierto es que, insistimos, a los 30 años comenzó su ministerio. Y para no alargarnos, porque algo que nos pareció bien interesante en esta investigación fue que Jesucristo era hijo de Adán. Es decir, hay todo un proceso y como es tan largo, le invitamos a que lo encuentre en el Evangelio Lucas, en el capítulo número 3, a partir del verso número 23, Evangelio Lucas capítulo 3, a partir del verso número 23, usted encontrará lo que se denomina la genealogía de Jesús, que descendió. Ahí está todo escrito, es que es bien bello e interesante, anímese. Transcurrieron, porque las contamos, 74 generaciones.
para que Jesús viniera a la tierra y resultara pues hijo de José. Pero José, hay toda una genealogía. Investígalo leyéndolo, no hay que tener que investigar solamente en la Biblia. Usted encuentra la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 3 a partir del verso 23 y comienza y termina, o comenzó la genealogía de Jesús, que fue hijo, venía de la descendencia, pues, llamémoslo así, de Adán, y Adán, pues obviamente el primer hombre que existió en este planeta Tierra, lo creó ¿quién? Dios, por lo tanto era hijo de Dios. De modo que usted encontrará en este capítulo, que no queremos alargarnos, toda la genealogía, las generaciones que vinieron hasta que nació nuestro Salvador, Jesucristo, de familias, de seres normales, llamémoslo así, con pecados como usted y como yo. Todo ocurrió. De ahí nació Jesucristo, para que usted compruebe que fue un verdadero ser humano. Nació y venía desde Adán. Continuemos. Pero miren esta parte tan interesante que ocurre siempre. Por eso viene el refrán popular de que no hay profeta en su tierra. Si usted es famoso, por muy famoso que sea, lo hemos dicho acá en otros sermones, a usted nadie le reconocerá nada donde usted nació. En su casa menos lo respetarán. En su barrio. Ahora, si tiene dinero y lo va a regalar, claro que lo aplaudirán, pero nadie es profeta en su tierra. Y traemos eso a colación porque resulta de que durante su tiempo, su permanencia, su trabajo, antes de iniciar su ministerio, Jesucristo, muy seguramente, estamos casi que seguros, trabajaba con su padre José en carpintería. O sea, que Jesucristo trabajó como usted y como yo. La labor de él, una labor que es admirable, la de los carpinteros. A propósito, un aplauso para todos los carpinteros del planeta Tierra que nos están escuchando, porque tienen la profesión ¿de quién? De Jesucristo durante su permanencia en este mundo. Y a propósito de esto, precisamente, en el Evangelio de Marcos capítulo 6, a partir del verso número 1, dice lo siguiente: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde este tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, como les parece? Hijo de María, hermano de José de José, de Judas, de Jacobo y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Confirmado, Jesús Cristo tuvo su profesión. No doctor ni abogado, que podía ser el mejor, la persona, el hombre, el ser humano con todos los títulos del universo. No, fue un humilde carpintero. Mi Salvador Jesucristo fue un carpintero, que a esta hora pues un gobernante ni lo miraría, ni un político, ni un dirigente, ni un empresario, ni un rico, claro, era un humilde carpintero. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra en su propia tierra, y entre sus parientes, y entre su casa. Así para esta persona que nació en una ciudad como yo, en la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle con acento paisa, en un país que llama Colombia, en este planeta. No, allí nadie me va a rendir homenajes, ni aplausos, ni reconocimientos, porque está escrito en la Biblia, lo dijo Jesús, que les decía a ellos: no hay profeta sin honra en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y agrega: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba Jesucristo, ¿cómo les parece?, asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. No le creían porque, claro, este es el hijo del carpintero, este es el periodista, pues, que anda de aquí para allá, que lo conocemos, un pobretón, no es nadie. Sí, pero Jesucristo el carpintero era el Hijo de Dios. Y claro, como era un carpintero ahí el barrio de la aldea donde vivía, ahí en Nazaret, no, pues como es hijo de José el carpintero, ¿cómo va a ser este el hijo de Dios? ¿Cómo les parece? Y tienen ahí al hijo de Dios que se desempeñó como carpintero. Sigamos. Jesucristo humano,